Ahora sí, vamos a orar para así predicar en esta mañana. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana nosotros agradecidos de ti, Señor, porque nos permite poder reunirnos con la finalidad de glorificarte y de exaltarte, Señor, como ya lo hemos hecho a través de nuestras oraciones, a través de las alabanzas, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y te pido que nos permita adorarte a través de la escucha reverente de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones. Que podamos ver en esta mañana la gloria de Cristo a través de la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo finales, versículo 20 y versículo 21. Hoy vamos a concluir con este capítulo 3 para ya el próximo domingo entrar al capítulo 4 de Efesios. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y a manera de poder tener el contexto de lo que hablamos antes de estos versículos 20 y versículo 21, vimos que Pablo nos estaba hablando primero de lo que nos antecede a estos versículos bíblicos, de la plenitud del amor de Dios, que nosotros podemos ver esa plenitud de ese amor de Dios en nosotros por medio de nuestro sometimiento. Y Pablo pide que toda esa plenitud del amor de Dios, que todo ese amor de Dios que nos ha abrazado a nosotros, ese amor incomparable, ese amor inigualable, que ese amor se haga patente en la iglesia y que ese amor que nos ha abrazado nosotros podamos entenderlo, porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Un amor, como ya he dicho, incomparable, un amor, como ya he dicho, que es inigualable, y es la cruz la más grande muestra de amor. Donde Dios, y entiendan cuando digo Dios, cuando digo donde Dios, es donde Dios el Hijo está muriendo en sustitución de pecadores perdidos que han sido escogidos por el Padre en el pasado eterno. Se nos hará difícil a nosotros poder comprender la plenitud de este amor. Y en algo que coinciden los estudiosos bíblicos es que nosotros nos vamos a quedar corto en nosotros comprender en su totalidad lo que implica la plenitud del amor de Dios. Y dice el pastor MacArthur, dice William McDowell, dice Guillermo Hendrickson, y todos coinciden en el hecho de que hablar de la plenitud de Dios, hablar de quién es Dios, de lo inmenso, de lo excelso, de lo sublime que es Dios, el carácter, la persona de Dios, y a la vez decir que nosotros poseemos en Cristo toda la plenitud de Dios, es algo incomprensible para nuestras mentes finitas. Y quizás no nos tome toda la eternidad cuando estemos con el Señor poder comprender. Un amor que es el amor de Dios, un amor que lo comprende todo, un amor que lo llena todo, un amor que lo sostiene todo, un amor que trasciende a todo conocimiento, y es ese amor el que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ha sido derramado en nuestros corazones para que el mundo pueda reconocer a Cristo por medio de nuestro accionar. Para que la iglesia de Dios sea manifestada por medio
de ese amor y se pueda ver la manifestación de la iglesia por medio del amor. Y por eso encontramos que la Biblia nos dice que el mundo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios si nosotros nos amamos los unos a los otros. El mundo no puede entender, el mundo no puede comprender el amor de Cristo, porque el mundo es egoísta y no comprende cómo puede ser posible que alguien pueda morir por el malo, que alguien pueda morir por el que no le ama. ¿Cómo es posible que alguien pueda morir por una persona mala? Y esto es inconcebible para el ser humano. No es posible poder conciliar esto en la mente humana. Un amor único, un amor incomparable por criaturas ingratas que desprecian a Dios, y ese amor de Dios ha sido derramado en favor de esas criaturas que no quieren a Dios. Cuando el amor salvador, cuando el Salvador fue golpeado, cuando estaba en la cruz, las palabras de Cristo, dentro de las últimas palabras de Cristo fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahora, Pablo nos muestra ese amor, nos muestra la plenitud de ese amor y cómo ese amor nos ha abrazado a nosotros y cómo ese amor nos sostiene y cómo ese amor nos guía y cómo ese amor de Dios nos hace llegar hasta el final. Un amor, reitero, incomparable, un amor inigualable. Y ahora Pablo, al culminar el capítulo 3, en los últimos versículos bíblicos, nos da una especie de doxología, nos da un himno de alabanza y de gloria en estos dos últimos versículos bíblicos. Por medio del Espíritu Santo somos llenos de toda la plenitud de Dios. Por medio del Espíritu Santo somos llenos de Cristo, somos morada suya, Jesucristo habita en nosotros. Es la línea de lo que el apóstol Pablo viene diciendo, y después analiza las maravillas de Dios hechas en favor del creyente mediante el sacrificio perfecto en la cruz. Y nos ha hecho familia de Dios, nos ha insertado a la genealogía, haciéndonos a nosotros un solo cuerpo entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Y ahora somos un solo cuerpo, somos la familia de Dios, somos la familia de la fe. Dios tiene cuidado y ahora nosotros podemos brillar en la oscuridad de este mundo para la gloria de su nombre. La pregunta aquí sería: ¿estamos brillando? Pero no la voy a hacer. Yo le pregunté a alguien una vez que estaba viendo una invasión de unos terrenos que habían invadido, y yo le pregunté: ven, ¿y por qué invadieron este lado? Y el otro lado del frente, los invasores no lo tocaron. Y me dijeron: lo que pasa es que ese es de un general. Y me dijo literalmente la persona con la que yo estaba hablando: el puerco no se rasca en Javilla. Y yo podría llevar eso al mundo espiritual. Nosotros somos propiedad de Cristo y nadie puede dañarnos y nadie puede tocarnos, porque nosotros somos propiedad de Dios. Nadie nos puede invadir. Somos de Dios. Y nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios, porque en la mano de Dios nosotros estamos seguros. Y podemos contemplar toda la gloria de Cristo mediante su amor. Cuando Pablo ve todo esto del amor y nos presenta todo esto del amor, Pablo llega a una sola conclusión.
y termina entonces en un cántico de alabanza, en una doxología. Y termina, y dice Pablo, todo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo, en la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y a esto es a lo que se le llama la doxología de Pablo del capítulo 3. Cuando somos creyentes, sometidos a la palabra de Dios, el Señor nos utiliza como instrumento para su gloria. Y ese utilizar al creyente como instrumento para su gloria es algo que sucede sin límite. A veces nosotros vamos a orar y a veces nosotros pedimos muchas cosas y a veces no estamos conscientes de lo que nosotros pedimos. Y yo lo digo por mí, yo he ido a orar y yo he pedido algo y cuando veo la respuesta de lo que yo he pedido me sorprendo y digo, oh, porque el Señor obra y cuando obra nos sigue sorprendiendo. El amor de Dios nos sigue sorprendiendo. El Señor es poderoso para hacer las cosas que Él quiere hacer dentro del marco de su voluntad. Él es poderoso. Nosotros no tenemos la capacidad para nosotros comprender las cosas que Dios hace en su totalidad, pero no tenemos que comprenderlo. Simplemente tenemos que creer que Él es poderoso para hacer conforme a su voluntad y que Él va a hacer en nosotros y va a obrar para el bien de nosotros y para la gloria de su nombre. Nosotros no nos imaginamos el poder majestuoso de nuestro Salvador. Y algunas veces nosotros creemos que somos tan poca cosa, que somos tan poquito, como que tenemos tan poca capacidad que el Señor no nos va a usar. Que no podemos ser usados por el Señor y empezamos a compararnos y a mirar a aquel y a mirar al otro. Y el único al que nosotros tenemos que compararnos es a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cristo es el modelo a seguir y Cristo es a quien nosotros debemos imitar. Cristo y solo Cristo. Y Cristo tiene poder para hacer que las cosas puedan realizarse de manera mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Mírelo de esta manera, usted dice, Señor, dame uno, y Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para hacer que usted no reciba uno, que usted reciba 1.000.000. Y cuando nosotros creemos que Él puede hacer algo, muchas veces nosotros quedamos cortos, porque nosotros cuando pedimos no pensamos en la capacidad de Dios, sino que nosotros pensamos en nuestras necesidades. Nosotros no pedimos conforme al poderío y el señorío de Cristo, conforme a la capacidad que Dios tiene de poder proveer nuestras necesidades. Nosotros pedimos conforme a nuestras necesidades. Y nos vamos en lágrimas y en llanto. Señor, mira. Ay, ¿por qué será que no me lo ha dado? Yo recuerdo en los girasoles que yo conocí una señora que nos dijo, yo no vuelvo más para la iglesia. ¿Y por qué, doña? Yo tengo 10 años orándole al Señor que se lleve o que mate al esposo mío y no ha hecho nada. Y no me ha contestado. Y una persona que andaba conmigo le dice, ¿y usted ha leído lo que dice Santiago, que ustedes piden y no reciben porque piden mal? Porque esa no era la oración. Entonces, nosotros a veces vamos a la oración y vamos a pedir al Señor y nosotros creemos que Dios tiene que hacer exactamente lo que nosotros decimos y no es así. El Señor va a obrar, el Señor nos va a bendecir y el Señor va a hacer, pero conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Porque nosotros somos muy fluctuantes. Hoy nosotros decimos una cosa y no es que mañana queremos otra, no es que al mediodía ya cambiamos de opinión.
Porque somos muy fluctuantes, somos muy inestables. Y el Señor no puede basar su obra en la inestabilidad de nosotros. Dios es Dios y va a hacer su voluntad por encima de nuestras emociones y por encima de nuestros deseos. Y se va a cumplir su palabra y nosotros vamos a hacer conforme a su voluntad de una forma u otra. Sus pensamientos y los pensamientos nuestros son muy distintos. Y qué bueno que es así. Qué bueno que es así. Porque usted se imagina que Dios pensara como pensamos nosotros. Nosotros que si malinterpretamos una cosa ya queremos que descienda juicio sobre esa persona que malinterpretamos. Y no le deseamos mal, no le decimos de que mira, yo deseo que cuando tú te montes en el vehículo se te pichen las 4 gomas y te revuelque. No, no le decimos nada de eso. Hay algunos que son más espirituales y dicen, se te van a pichar las 4 gomas. Hay otros que simplemente dicen, el Señor está ahí. Y todo lo que le hace a un hijo, lo que le hacen a un hijo de Dios, el Señor está ahí para desquitarse. Y ponen la cara de espiritualidad. Y tú dices, wow, pero eso es. Y el otro se entra como en pánico porque tú no estás diciendo que el Señor le desee mal. No lo estás diciendo de manera explícita, pero implícito sí. Entonces una gente que te diga a ti, que te ve que tú tienes un vehículo y el vehículo tiene 4 gomas lisas y te dice que se te van a explotar las 4 gomas en las Américas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ay, que te quiere mucho. Ay, que tiene un amor por ti. No. Pero nosotros somos así. Nosotros queremos que el Señor se vengue cuando alguien nos cae bien. Imagínese Dios llevándose de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, mira, Señor, yo quiero tal cosa. Y media hora después, Señor, espérate. Eso que te dije no es esto. Espérate, ponte de acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, como el Señor lo sabe todo, como el Señor sabe qué es lo que mejor nos conviene, Él nos da lo que mejor nos conviene. A veces entramos, nosotros nos frustramos y decimos, wow, pero yo estoy pidiendo tal cosa. Y cuando entendemos que el Señor no es un títere de nosotros no tenemos un títere que se llama Dios, que nosotros vamos donde Él y decimos eso. Y Él dice, sí, mi Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No, Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y nosotros somos sus esclavos. No le gustó, ¿verdad? Lo de sus esclavos. Pero somos sus esclavos. Él es el rey. Nosotros somos los súbditos. Mire cómo dice Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice Juan, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hay gente que haciendo una mala interpretación de este texto, creen que ellos pueden hacer cualquier cosa. Y hay mucha gente que han fracasado haciendo cosas en nombre de lo que ese texto no dice. Y se paran a decir y hacer y dicen, no, porque la Biblia dice que yo voy a hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. Jesucristo es Dios. Amén. Él es Dios. Y Él no vino a inventar y que mira que no. Él es Dios. Juan dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice más adelante, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es Dios. Ahora, seamos sensatos. Sin ver
las implicaciones del texto, ni qué es lo que el texto está diciendo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer cosas mayores realmente que las que Cristo hizo? Podemos hacer obras mayores que las que Cristo hizo. Hay que ver qué es lo que el texto está diciendo. Para que usted no salga de aquí y decir, déjame yo llegar a Puerto Rico, porque yo puedo hacer cosas mayores, yo puedo caminar por encima del lago, y corriendo, y se ahogaron 18. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Entonces, el énfasis del texto no es que nosotros podemos hacer cosas, obrar por encima de lo que Cristo obró en el texto. No, ese no es el énfasis del texto. El énfasis del texto es que la gloria de Cristo es lo que se debe perseguir en el pedir. Por eso dice el versículo 13, y todo lo que ustedes pidan al Padre, en mi nombre yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, al final, detrás de cada oración debe estar la gloria de Dios. Y si esto no está, entonces hay problema. Si alguien pide en mi nombre, yo lo haré. Cristo tiene el poder de hacer lo que Él considere hacer, lo que está dentro del marco de su voluntad. Cristo hará y puede hacer lo que Él quiera. Y el creyente también va a hacer todo lo que el Señor ha determinado que Él haga. ¿Cuáles cosas mayores que Cristo han hecho los creyentes que han predicado por todo el mundo? Cristo predicó. ¿Dónde Cristo predicó? ¿Dónde predicó Cristo? ¿En qué contexto predicó Cristo? Entonces Cristo se duplicó en los 12 y el evangelio se expandió por toda la tierra. Sin límite alguno, lo que el Señor ha determinado, así se hará. Reitero, sin límite alguno, lo que el Señor ha determinado, así se hará. Eso sin límite. Mientras yo preparaba esta predicación, ese sin límite me torturaba. ¿Por qué me torturaba? Porque una vez yo visité un lugar, un lugar de esto donde se hacen asuntos deportivos. Se boxeaba, había una época donde yo era un adolescente que ser boxeador, eso era una cosa, y usted veía a estos muchachos así, mire, pues no me ven a mí así ahora porque yo he engordado un poco, usted ve. Y yo visité uno de esos lugares y caí en un gancho. Me dijeron, ¿tú quieres entrar a un round sin límite? Y yo, ¿y qué es eso? Que tú entras y es un round. El que cayó, el primero que cayó y no se levantó, ya se perdió y ganó el otro. Con ese que está ahí, yo veo a este muchachito así, flaquito. Yo dije, pero este me lo como yo. Con yuca y guasacaca. Digo, no hay problema. Vamos a darle. El muchachito me dio una salsa que no me dejó ni siquiera subir al ring. Era un round sin límite. Yo parecía que estaba en la eternidad del cielo. Yo no llegué ni siquiera a rozarlo. Y bueno, por lo menos le rocé y él se equivocó. Me dicen, y me cuentan, que yo voceé varias veces. ¡Toquen la campana! Pero qué va. Y me dice alguien que andaba conmigo, uno de los muchachos que estudiaba conmigo, que yo lo miré a él con los ojos. Y que yo le voceé a él, tú vas a dejar que me maten. Manda a tocar la campana. Yo nunca supe si eso fue verdad porque yo ni siquiera lo recordé. Dicen que el muchacho me terminó noqueando.
Eso fue humillante, no porque me enojó, es por quién fue que me enojó. Tenía que tener como 70 libras menos que yo. Un fleje, una cosita así. Pero daba duro. Daba duro. El Señor permitirá que el creyente haga lo que Él ha determinado en el tiempo que Él ha determinado. Y no existe límite alguno para el Señor. No existe límite alguno. Lo que el Señor va a permitir que nosotros hagamos dentro del tiempo que nosotros nos puede parecer a nosotros mucho, nos puede parecer a nosotros poco, pero ya Dios determinó que en un determinado tiempo va a hacer lo que Él determinó ser en nosotros y por nosotros. Pedro lo vio caminar por encima del agua al maestro y le dijo: Señor, ¿puedo ir? Ven, Pedro. El problema fue después, cuando Pedro se enfrentó a su incredulidad. Lázaro estaba muerto. Lázaro ya hedía. Y Jesús manda a remover la piedra y le dice a la hermana de Lázaro: te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Y él llamó a Lázaro y Lázaro volvió de la muerte y Lázaro resucitó. Y una mujer que tenía una enfermedad, 30 años padeciendo con un flujo de sangre, toca solo el borde del manto de Jesús y fue sanada de su enfermedad. ¿Hay límite para Jesús? Jesús puede hacer todo cuanto Él quiera hacer. Se levantó una tormenta mientras Jesús dormía en la embarcación que iba a cruzar hacia el otro lado con sus discípulos. Los discípulos estaban totalmente aterrados, hombres acostumbrados a ver tormenta, porque eran hombres pesqueros, hombres de pesca los que estaban ahí. Y ellos, nos dice el texto, que ellos pensaban que iban a morir. Y levantaron al Señor que dormía en la popa del barco y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, Señor, tú no tienes cuidado. Estamos muriendo mientras tú estás durmiendo. Jesús lo miró, se levantó, reprendió la tormenta, el viento, y dice el texto que se hizo gran bonanza. Y yo le pregunto a ustedes nuevamente: ¿puede existir algo imposible para el Señor? No existen circunstancias complejas para Él. No es que el Señor va a decir que espérate, que esto está complicado. No. No es así. Lo que pasa es que las cosas Él las hace de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Porque Él tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Él tiene el poder de eso. Antes, todo predicador, me puedo decir y errar, bueno, la mayoría de los predicadores, antes del ministerio, éramos tímidos. Yo digo eso y hay gente que no me cree. Pero yo era de lo que escribía para no hablar. Y ahí desarrollé el talento de escribir. Pero mi timidez era tal que yo aguantaba lo que sea, que me culparan de lo que sea, de cualquier cosa, de algo que yo no hice, siempre y cuando yo no tuviera que hablar. Con el tiempo fue mejorando un poco eso. Y puedo decir que aún eso persiste. Yo soy una persona muy tímida. Luchamos con la timidez. Pero el Señor nos hace parecer otra cosa. Mire cómo ustedes se ríen de manera burlona. Cuando yo digo eso, burlona, sí, el Señor nos hace parecer otra cosa. Moisés batalló con eso. Porque Moisés, nosotros somos tímidos, nosotros los hijos de Dios. Tenemos cierto grado de timidez. Moisés entendía sus limitaciones. Dios es poderoso, tan poderoso que Dios tiene la capacidad de hacer y de hacer mucho más abundante de lo que nosotros pudiéramos entender, lo que está diciendo el apóstol Pablo.
nosotros decimos que Dios es poderoso, nosotros enseñamos que Dios es poderoso, pero muchas veces nosotros actuamos como si Él no fuera poderoso. Tenemos problemas, tenemos dificultades y nosotros hablamos con todo el ser vivo que se nos aparece y que tenemos cerca, pero no vamos al Señor en oración. Queremos un consejo para hacer algo y buscamos por las redes sociales y googleamos por las redes sociales y tratamos de buscar, pero no vamos a las escrituras. Como si nuestro Dios no existiera. Si nos enfermamos, estamos depresivos. Si no tenemos trabajo, peor todavía. Si las cosas no salen como las planificamos, igual salimos depresivos. Y olvidamos que la voluntad del Señor se ha de cumplir en nosotros y que nada va a obstaculizar los planes de Dios en la vida nuestra. Que Él tiene poder para hacer todas las cosas y si no ha hecho absolutamente nada en algo que tú estés pidiendo, tranquilo, tranquilo, porque es que aún no es su voluntad. Alguna razón Él tiene. Porque si fuera su voluntad, téngalo por seguro que ya Él lo hubiese hecho. Porque su poder no tiene límite. Él fue capaz de hacer todo cuando no había nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que había nada y de la nada que Él hizo todo. Su palabra creó todas las cosas y ese poder que tiene su palabra es un poder ilimitado. No tiene límite. Él dice y las cosas suceden. Él ordena y las cosas aparecen. Un poder extraordinario. Hermanos, un poder extraordinario el que tiene nuestro amado y todo suficiente Salvador. Y por eso nosotros tenemos que entender que si algo no ha sucedido es porque no es su voluntad. ¿Qué tú esperas que Dios haga? ¿Por qué tú has orado y tú dices, el Señor no ha hecho esto que yo he pedido? O el Señor, yo le pedí tal cosa y no la hizo. ¿Has pensado en la voluntad de Dios? Ahora cuando las cosas no suceden exactamente como nosotros queremos, en vez de nosotros sentirnos mal, en vez de nosotros ir a la depresión, nosotros deberíamos gozarnos en el Señor y estar dispuestos a glorificar su nombre a pesar de todo, recordando que nuestro Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, pero que también Él tiene un plan y Él tiene un propósito que ha de cumplirse en nosotros y por medio de nosotros. ¿Ustedes recuerdan a los muchachos del horno de fuego? El rey le ordenó poder inclinarse a son de tocar los instrumentos, luego ellos inclinarse y ellos le dijeron al rey, sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano. Pero si no lo hace, como quiera nosotros no nos vamos a inclinar. Pero si no lo hace, porque no es su voluntad, como quiera nosotros vamos a honrar a nuestro Señor. Y no vamos a adorar tu imagen. Y estuvieron ellos dispuestos a sacrificar su propia vida por su Dios. Y esa debería ser la posición del creyente, honrar al Señor, aunque no entienda lo que está sucediendo y aunque entienda que las cosas están saliendo mal porque no están saliendo como Él cree. Es posible que las cosas no estén saliendo como tú crees, pero están saliendo como Dios la planificó. El gozo nuestro debe estar en Cristo y no en las cosas. Repito eso. El gozo nuestro debe estar en Cristo y no en las cosas. No en las circunstancias de la vida, porque lo que hacen es muchas veces robarnos el gozo. El gozo del Señor que debería ser nuestra fortaleza. Nosotros debemos aprender a depender plenamente de nuestro Señor.
Los muchachos del horno estaban dispuestos a todo por su fe, dispuestos a dar su propia vida por su fe. No querían negociar absolutamente nada. Simplemente no iban a deshonrar el nombre de su Señor. Sabían ellos que su Señor era poderoso, ellos lo sabían porque se lo dijeron al rey. Pero también sabían que su Dios no actúa por capricho, sino que Él actúa conforme a su voluntad y que todas las cosas giran en torno a la voluntad de su Señor. Y eso debemos pensar nosotros, que el Señor con nosotros no va a actuar tampoco conforme a nuestros caprichos, sino conforme a su voluntad y para la gloria de su nombre. Por eso Pablo le dice al Señor, dicen en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 3 veces yo le he pedido al Señor que me quite esto de mí, el aguijón en la carne. Y Pablo dice, y el Señor me ha dicho, tú eres Pablito lindo y hermoso, y yo te voy a quitar eso de manera inmediata. ¿Eso es lo que él dice? No. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No le prometió a Pablo que le iba a quitar el problema, pero sí le dice a Pablo que le va a dar fuerza suficiente para poder resistir y al final del día estar victorioso. Los que aman a Dios, hasta el horno de fuego le ayuda bien. Esto es ilógico, ¿verdad? Pero es así. Hasta el horno de fuego le ayuda bien. Ellos fueron arrojados al horno de fuego. ¿Y qué sucedió? ¿Le hizo daño el fuego? No. Todo lo contrario. Echaron 3 y la gente dice el rey, pero no fueron 3 que echaron. Yo estoy viendo un 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. La gloria entonces fue mucho mayor. Isaías 43, versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. No importa el peligro por el que pase, le está diciendo el Señor a Israel, yo estaré contigo en medio de cualquier prueba. ¿Qué puede ser difícil para el Señor? Nada, hermano. Él es todopoderoso. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro poderoso refugio. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Jesucristo tiene cuidado de su iglesia. Nosotros podemos descansar tranquilos. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos estar tranquilos. Aunque el camino parezca solitario, podemos estar tranquilos. Aunque la tormenta se vea muy impetuosa, aunque se vea muy fuerte, podemos estar tranquilos. Porque el que está con nosotros es superior. El que está con nosotros es todopoderoso y nosotros debemos confiar que nosotros estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. Aunque los problemas parezcan sin solución, aunque no encontremos salida en las distintas crisis a las que nos enfrentemos, no olvidemos que el Dios de lo imposible, ese es nuestro Señor. Que nada es imposible para Él. Él tiene el poder y Él tiene la capacidad para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Volvamos a Isaías 40, versículo 28 en adelante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros esperamos en el Señor y nosotros no seremos avergonzados porque nuestro Señor es todopoderoso. Y nos cuida, y nos protege, y nos guarda, y nos guía de la mano para que nosotros podamos estar seguros. Toda nuestra vida está sometida al Señor, o debería estar sometida al Señor. Todo lo que nosotros somos debería ser para la gloria de nuestro Señor. Y es la gloria de nuestro Señor lo que nosotros deberíamos perseguir. Que nuestras vidas estén centradas en Cristo y solo en Él. Que nos gocemos cuando nosotros demos gloria a su nombre, a pesar de que ese dar gloria a su nombre sea doloroso. Miremos a Cristo y gocémonos sabiendo que nosotros hacemos todo lo que hacemos para nosotros agradarle. Gocémonos al saber que nuestras vidas le pertenecen y que Él tiene cuidado de nosotros. Que no vamos a desmayar, que no vamos a sucumbir, que no vamos a caer ante el peligro, que no seremos consumidos ante la tentación, porque nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso y Él ha prometido que nos va a sostener y nos sostiene. Hay razones para gozarnos entonces. Hay razones para nosotros estar contentos, porque tenemos a un Dios que es poderoso. Cuando el problema toque la puerta, toque usted la puerta del cielo en oración y dígale: Señor, si es tu voluntad que yo pase esto, dame la fuerza suficiente para yo poder llegar hasta el final sin yo deshonrar tu nombre, sino que yo pueda glorificarte, dar gloria a tu nombre a pesar del dolor. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Dios, nos ayude, nos siga dirigiendo, Señor, y que nosotros podamos siempre tener pendiente que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, y que tú eres quien puede hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Y que nosotros estamos en tus manos y que nuestras vidas no se han escapado de tus manos, pero que tu voluntad ha de cumplirse en nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de cualquier situación que podamos estar viviendo. Y que podamos, Señor, ir a Cristo, vivir para Cristo y hacer las cosas centrado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.